Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a comenzar el video de manera un poco diferente, así que antes que nada quiero que vean este clip. 你这样吧，好好练音阶吧。声发，行，不用弹了。爬音，C 大调爬音，C 大调。A 小调。 With students, I intend to be a little bit softer, But with teachers, come on, we're all adult. A 小调，是因为我自己基本功就不扎实。最基础的东西。对 C 大调 A 小调是，你知道，我建议你每天练音阶吧。我建议你每天练1个小时。是稍微慢一点。She's not upset. She's not very happy about herself. I'm just saying, please play the scales, and I like to know. And when she didn't do well, she knows it, and then she feel a little bit weird. So she started cry a little bit, but I think it's absolutely normal. We need to be critical to ourselves. You can't just let it go. 你这和弦弹挺好。 Y bueno, ahora que ya lo vieron, les quiero dar un poco de contexto. Probablemente la mayoría de ustedes reconocieron a Lang Lang, que es probablemente el pianista más famoso que tenemos en la actualidad. De él ya hice un video hace bastante tiempo, es un video viejito en donde daba mi opinión sobre él en particular como pianista. Si lo quieren ver, se los dejo aquí en la descripción. Pero bueno, en este video lo que ustedes estaban viendo era el proceso de audiciones para maestros de su escuela en Shenzhen, en China. Y bueno, en este fragmento se puede observar que una de las partes de la audición era justamente tocar escalas y arpegios. Y quise mostrarles esto porque una de las cosas más difíciles de hablar sobre el instrumento es de la parte técnica, de la parte más mecánica. Hasta cierto punto puede llegar a ser incluso un tema tabú porque cada persona, cada alumno tiene su particular punto de vista sobre la técnica. Incluso los maestros tienen puntos de vista muy particulares sobre la técnica, sobre qué es lo correcto, sobre cómo moverte y en específico sobre cómo debe ser el camino de la preparación técnica de los alumnos, qué libros se deben utilizar, qué métodos, qué ejercicios, cuáles son útiles, cuáles no. Está la típica pelea de si es mejor aprender técnica de manera aislada con métodos o si es mejor aprender técnica viendo repertorio. Y en este video justamente lo que pretendo es darles un poco de mi opinión al respecto de cómo creo yo que más o menos debería ser el camino de la preparación técnica de un pianista, digamos, promedio, de un alumno de un conservatorio promedio. Y ni siquiera voy a decir que de un alumno promedio del mundo, sino simplemente un alumno promedio de América Latina. Incluso tal vez decir eso es un poco extremo porque yo en realidad solo tengo experiencia de lo que conozco de las escuelas de aquí de México, de la Ciudad de México, y de lo que he visto de algunos otros lados en videos e investigando. Esa es mi referencia. Entonces, vamos a comenzar desde el inicio. ¿Qué pasa cuando alguien llega a tomar clases, pero ya tiene muy claro desde un inicio que quiere tomar esto como una carrera? Bueno, para empezar, algo que creo que es muy importante y que me quedó muy grabado de una de mis clases en la facultad, algo que una vez nos dijo un maestro, es que en realidad uno no debería de hacer distinción entre lo que le enseñas a alguien que esté estudiando como pasatiempo y lo que le enseñas a alguien que esté estudiando tal vez para dedicarse en serio, porque incluso la verdad es que muchas veces uno simplemente comienza por que te interesa un poco y la realización de que quieres eso como carrera ya viene después. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, yo creo que para mí uno de los puntos importantes es que se debe de escoger un libro o método de técnica. Yo creo que sí es útil, pero independientemente de eso, yo al menos en lo particular sí soy de la opinión de que las escalas y los arpegios son algo muy fundamental y que desde un inicio o lo más pronto posible también hay que introducirlo en el estudio técnico de quien está aprendiendo a tocar el piano. Ahora vamos a comenzar hablando sobre los libros, métodos de técnica, porque creo que ahí es donde está el mayor problema. En realidad yo creo que la mayoría de los maestros y la mayoría de los estudiantes conocen, tocan, utilizan las escalas y los arpegios en algún momento, pero creo que el mayor problema o la mayor controversia es en qué métodos de técnica o qué libros son
los adecuados, los mejores, y no debería de extrañarnos porque libros de técnica hay un montón. De los más famosos, pues ya saben, está el Hanon, está el Behringer, está el libro de Philip, está el Pishna. Mucha gente a veces me menciona el Beyer, pero en realidad el Beyer no es un libro de técnica como tal. El Beyer, digamos que busca hacer más bien un método un poco más completo, que tiene algunas lecciones, algunas piezas, pero yo no lo consideraría como tal un método de técnica. Y bueno, mi opinión resumida de los libros es que en realidad no importa mucho cuál hagas, es decir, yo a veces he utilizado alguno con un alumno, otro libro con otro alumno, porque creo que, número uno, a diferentes personas les gustan diferentes cosas. Les doy el ejemplo del Hanon. Yo tengo alumnos que odian el Hanon y también he tenido alumnos que no les molesta, o sea, lo hacen. Obviamente tampoco es que lo amen, pero simplemente también se dan cuenta de que sí les ayuda con sus manos, con su técnica, y lo hacen, digamos, de manera gustosa. Incluso tengo una alumna por ahí a la que le gusta bastante hacer el Hanon porque dice que le relaja, que además como es fácil de memorizar y lo puede hacer un poco más mecánicamente, le gusta estar escuchando el sonido del piano simplemente tocando Hanon. Pero bueno, ese es un ejemplo de que los libros en realidad pueden ser intercambiables. Por ejemplo, hay otro que también es de técnica que se llama Una docena al día, que a mucha gente le gusta porque son ejercicios pequeños y que tienen propósitos muy específicos. Pero bueno, el punto de este video no es meterme a profundidad con cada uno de estos libros, sino simplemente decirles que yo creo que en realidad esa parte de la técnica, el escoger un libro, un método, para mí no es tan relevante. Cualquiera de los libros creo que puede ser útil si lo utilizas bien, si lo utilizas de la manera adecuada, o si buscas un maestro que te ayude a utilizarlo bien. Ahora, yo creo que algo que sí es muy importante es justo esa otra segunda parte de las escalas y los arpegios. Yo creo que cualquier persona que quiera tener una técnica eficiente sí debe de pasar por esa etapa de estudiar las escalas y los arpegios, al menos digamos lo más básico de ello. Y bueno, ¿qué es lo más básico? Para mí al menos lo más básico es escalas mayores, escalas menores en sus tres formas, y arpegios mayores y arpegios menores, arpegios de triada, de acordes de tres notas, arpegios en posición fundamental, lo más sencillo, es decir, esto. Y bueno, las escalas, empezar en una octava, después 2 octavas, 3 octavas, 4 octavas. Después, si quieres hacer movimiento contrario, puedes hacerlo. Puedes hacer muchísimas cosas más ya a partir de ahí. Pero yo creo que por lo menos tener esa base de conocer esas 4 cosas: escalas mayores y arpegios mayores, y escalas menores con sus tres formas y arpegios menores. Esas 4 cosas yo creo que son básicas, en especial para todos aquellos que en realidad están buscando esto como carrera. Yo creo que, digamos, esa es una primera etapa. Tienes que pasar por lo menos por un libro de técnica, algún método, hacer algunos ejercicios de esos libros, pero también tienes que ver esa parte de las escalas y los arpegios. Y bueno, como dato curioso, y también creo que algo que abona al hecho de que las escalas y arpegios son importantes, es que casi en cualquier libro de técnica que ustedes busquen, el Hanon, el Behringer, el Schmidt, por ejemplo, que fue uno que no había mencionado, todos tienen una sección de escalas y arpegios, y creo que es por una buena razón. Y bueno, finalmente, hablando de escalas y arpegios, también algo que a veces me preguntan mucho, o que se pregunta mucho la gente, yo creo, es la velocidad. ¿Cuál es la velocidad adecuada para tocar las escalas y los arpegios? Digamos, ¿cuál es la velocidad estándar, sobre todo en el ámbito profesional? Y bueno, esto también es muy debatible, pero les voy a dar mi opinión según algunos estándares que yo medio he establecido basándome en ciertas cosas. Por ejemplo, en mi facultad, el momento en el que nos revisaron escalas y arpegios más fue en mi segundo y tercer año de la facultad. Son 7 años, entonces bueno, está un poco rara también mi facultad, porque digamos que yo creo que eso no es lo mejor. Hay otras escuelas que te hacen exámenes técnicos a lo largo de todos los años que estás en las escuelas, en el conservatorio. Pero bueno, por ejemplo, una velocidad muy estándar, pero digamos hasta cierto punto incluso tal vez baja, es hacer escalas a 120 en 16avos. Y bueno, los arpegios normalmente no se hacen tan rápido como las escalas porque es bastante más complicado hacerlos a esa velocidad, pero digamos que, no sé, un 90, 100 tal vez en 16avos también es más o menos estándar. Ahora, eso, les repito, es digamos un estándar un poco bajo, digamos un estándar para cualquier estudiante de piano X. La verdad es que yo creo que a un nivel ya más profesional, el hacer escalas a 140, 160, incluso 170 puede ser
un estándar. Digamos que ahí ya te estás metiendo en un terreno profesional, pero digamos ya un terreno profesional realmente competente, porque a veces yo creo que las escuelas ponen estándares, digamos, para los estudiantes, pero eso no es el estándar realmente profesional de lo que se encuentra uno ya en el mundo real, ya cuando sales de la escuela. Entonces, bueno, si ponemos ahí un punto medio, yo creo que decir 140 sería un estándar profesional para las escalas, 140 en 16avos, más o menos por ahí. Los arpegios, obviamente si se pudieran hacer esa velocidad sería lo mejor, pero les digo, es un poco más difícil hacer los arpegios tan rápido como las escalas, entonces pues lo más que se pueda llegar cerca de esa meta es lo mejor. Ahora, una vez sorteando ese primer escalón de la técnica, digamos que se vuelve un poco más complicado saber cómo avanzar, porque ya para este punto las personas que estén tocando y que ya hayan hecho ese primer pilar de técnica se ven confrontadas con ya un terreno mucho más turbio. ¿Por qué? Porque bueno, en la parte de las escalas y los arpegios puedes seguir haciendo más cosas, escalas por terceras y sextas, movimiento contrario, lo mismo con las escalas menores. Hay gente que por ejemplo toca todas las escalas con la misma digitación, la de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, porque eso según ellos les da más control sobre el teclado. Hay gente que no hace eso. También están las escalas cromáticas. En la parte de los arpegios puedes hacer arpegios de otras inversiones de los acordes, puedes hacer arpegios de las tetradas, es decir, los acordes de 4 notas. Puedes hacer también movimiento contrario, puedes hacer arpegios por terceras también, por sextas. Así que bueno, repito, una vez sorteado ese primer pilar, ese primer paso de la técnica, puedes expandirlo un poco y dependiendo cada quien lo expande un poco más, un poco menos, trabajando sobre esa misma línea. Pero el segundo pilar de la técnica en realidad yo diría que es comenzar a trabajar con estudios técnicos, que no es lo mismo que un libro de técnica. Puede ser a veces también un poco difícil distinguir los estudios, lo que es un estudio de lo que es un ejercicio de un libro de técnica. Pero bueno, entonces ¿cuáles son las características o cómo distinguimos los estudios de técnica? Bueno, generalmente los estudios ya tienen un carácter un poco más musical. Son ejercicios también que buscan trabajar casi siempre alguna cuestión muy específica de la técnica, pero al mismo tiempo también tratando ya de tener un contenido más musical. Ya no son ejercicios tan básicos como los que uno ve en los primeros libros de técnica. Ya saben, el Hanon y muchos de esos libros son ejercicios de 5 dedos, no se mueven mucho. Musicalmente tampoco son muy agradables, que digamos, o sea, justo no tienen esa parte musical. Y bueno, casi siempre también son más largos los que ya son estudios. Sí hay sus excepciones, por ejemplo, los estudios de Czerny más básicos, más pequeños, son muy cortitos, son estudios de 4 compases. Por ejemplo, este es uno de los primeros estudios más sencillitos de Czerny que dura 4 compases. Ese es un ejemplo de lo que es un estudio. Como pueden ver, sí ya tiene una cualidad un poquito más musical. Y bueno, ¿cuál es el problema de este segundo pilar de la técnica? Que en realidad ya aquí empieza a haber muchas opciones de estudios que tú puedes abordar. Estos de Czerny son de los más sencillos, pero hay gente que también prefiere estudios de compositores como Kramer, por ejemplo. Hay gente que incluso después de hacer escalas y arpegios ya a cierta velocidad y a ciertas octavas se pasa a hacer estudios fáciles de Moszkowski, a lo mejor se pasa incluso simplemente a tocar piezas que tengan una cualidad tal vez técnica un poco más desafiante. Y justamente aquí es donde también hay un poco de controversia sobre cuál es el camino de los estudios, porque miren, en realidad si les soy muy honesto, yo creo que la mayoría de los maestros trabajan con el material que conocen. Es decir, si tu maestro aprendió con Czerny, lo más probable es que te ponga Czerny. Si tu maestro aprendió con Moszkowski, lo más probable es que te ponga Moszkowski. También sí hay maestros que investigan un poco más y que a lo mejor sus mismos maestros les dieron un panorama más amplio de los estudios que puedes tocar y te ponen un poco de uno, un poco de otro, te van cambiando un poco la jugada. Pero bueno, independientemente de eso, el único consejo que sí les puedo dar es que no avancen de manera desproporcionada cuando ya estén tocando estudios. Es decir, no se quieran pasar de un estudio como este a un estudio de Chopin, por ejemplo, porque el brinco es demasiado grande. Si estás estudiando Czerny, por ejemplo, que es una de las cosas que yo hago, bueno, a lo mejor estudias algunos de estos pequeños estudios, a lo mejor después te pasas a lo que sigue en nivel de dificultad, que en el caso de Czerny y en mi opinión es la escuela de la velocidad. Después te puedes ir a alguna otra cosa, no sé, tal vez pasas a algo de Moszkowski o te pasas al mismo Czerny a otro opus un poco más complicado. Depende, pero siempre traten de que su avance, ya que están haciendo estudios, no sea desproporcionado.
Ahora, ¿cuál es el último pilar o el tercer pilar de la técnica del piano, al menos en mi opinión? Bueno, yo sí justamente considero que ya el tercer paso, el tercer pilar, la tercera cosa que uno debe de hacer, además de los dos que ya vimos, es el repertorio del instrumento. Y bueno, aquí debo recordarles lo que les decía casi al inicio del video, que hay mucha gente que es de la opinión que uno simplemente debería de aprender técnica con el repertorio y con nada más. A mí en lo personal me parece un poco extremo hacer eso y me parece también un poco complicado. Yo sí creo que es necesario esas otras dos cosas que ya les mencioné. Y bueno, algo importante es que, o sea, con decir que es el tercer pilar de la técnica, el repertorio, no me refiero a que primero hagas todo eso y ya hasta después hagas el repertorio, porque también hay gente que tiene esa idea. Yo he conocido maestros que son de la idea de no puedes tocar el repertorio o no puedes tocar cierto repertorio si no tienes primero toda esa técnica detrás de ti. Incluso hay escuelas que lo instauran como una política. Hay escuelas que hacen exámenes técnicos y si no pasas el examen técnico no tienes derecho a presentar el examen práctico, el examen de interpretación tocando ya repertorio. Yo creo que el repertorio siempre debe ir de acuerdo a el nivel técnico en el que estás y debe también de ayudarte un poco a desarrollar ciertas cosas a la par de lo que estás trabajando en tu libro de técnica, por ejemplo, y en tus escalas si es que vas empezando. No sé, puede ser que tu repertorio te ayude a complementar lo que estás trabajando en eso, o puede ser incluso que tu repertorio sume algo diferente, una dificultad diferente a lo que ya estás viendo con tu libro de técnica y tus escalas y arpegios. Lo mismo ya para cuando pasas a la etapa o fase de hacer estudios de técnica. El repertorio yo creo que puede cumplir la misma función. Por ejemplo, si tienes una pieza que está llena de arpegios en la mano izquierda, bueno, pues tal vez mientras estás viendo esa pieza también es bueno que hagas un estudio que tenga arpegios en la izquierda. Si estás viendo una pieza que tiene octavas, también puede ser que hagas un estudio que tenga octavas y que te ayude a trabajar esa parte. Si tienes una pieza que está llena de adornos, no sé, de figuritas como trinos, mordentes, todo eso, hay estudios que también trabajan ese tipo de cosas. Entonces, bueno, como les digo, este último pilar del repertorio es algo que nos acompaña desde el principio, desde los otros dos pilares, va a la par, pero es al mismo tiempo el pilar que se convierte en el estándar ya una vez que pasaste esas otras dos primeras etapas. Llega un punto en el que sí tal vez estudias escalas de vez en cuando, sí tal vez de repente te agarras un libro de técnica y haces ciertos ejercicios si es que sientes que tienes alguna debilidad en tu toque, si es que te está costando trabajo algo muy particular de una pieza, bueno, puedes ir a buscar en eso que ya estudiaste en algún momento, puedes ir a buscar algún ejercicio que te ayude con la pieza, pero yo creo que ya cuando tienes un poco más de experiencia, cuando ya estás, digamos, en ese nivel un poco más avanzado que, no sé, te puede llevar, por decir algo muy arbitrario, 7 años, 10 años, yo creo que ya en ese momento el repertorio entonces sí toma el lugar de esos dos primeros pilares y ya tu técnica, entonces sí la trabajas casi exclusivamente en el repertorio, tocando piezas, pero no antes. Al menos en mi opinión, les repito, esto es muy personal, yo no creo que puedas tan fácilmente prescindir de todo lo demás y simplemente hacer un estudio técnico del instrumento bueno, eficiente, solo con el repertorio desde que inicias desde cero. Y ya para cerrar este video, bueno, ¿cuáles son los consejos generales para tu repertorio, para que te sirva para trabajar técnica? Bueno, primero que nada, variedad. Trabaja piezas que tengan diferentes tipos de dificultades, que no sea todo mucho de lo mismo. Por ejemplo, si tocas puras piezas románticas o de Chopin, pues te vas a encontrar casi siempre las mismas dificultades. Igual que con lo que dije de los estudios, trata de que tu repertorio siempre vaya escalando de manera adecuada, que no pases de tocar el Ana Magdalena Bach a tocar los estudios trascendentales de Liszt. Y bueno, si quieren un poco una guía de cómo pueden ir escalando el repertorio, les dejo aquí en una tarjeta y en la descripción un video que hice justamente hace tiempo donde hablo sobre una lista de repertorio por niveles. Y bueno, también en esa lista vienen algunas cuestiones de técnica por si la quieren checar. Es una lista que hizo un maestro de la facultad donde yo estudié, un maestro que además yo admiro mucho. Entonces bueno, les dejo el video, les repito, aquí en la tarjeta y abajo en la descripción por si quieren saber un poco más de todo eso. Así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle a la campanita, ya saben, para que les lleguen todas las notificaciones. Comenten aquí abajo cómo ha sido su camino en este entrenamiento técnico que requiere el instrumento. Comenten también sus opiniones, ¿ustedes creen que es
mejor estudiar solamente técnica con el repertorio, si creen que son buenos los libros de técnica, si creen que las escalas y los arpegios son necesarios, si no son necesarios. Coméntenme qué les han dicho a ustedes sus maestros, qué es lo que les ponen. Les recuerdo que también pueden seguirme en las otras redes sociales, están aquí en la descripción del video, y si les gusta el trabajo que estoy haciendo aquí, pueden apoyar todos mis proyectos por medio de Patreon, también aquí abajo, link en la descripción. Nos vemos para el próximo video.